Muy buenas compañeros de juego, bienvenidos a una nueva edición de Fase de Mantenimiento. La respuesta a vuestra pregunta es sí, esto es un pijama, son las 3 de la mañana, estoy muerto en vida y estoy luchando por todos los medios para que tengáis un vídeo cada día de diciembre. Básicamente, Riverboat, de Michael Kisling, 2-4 jugadores, partidas de aproximadamente horilla y media, hora 40 casi, dependiendo también un poco del número de jugadores, para más de 10 años, editado originalmente por Lookout Spiele, y publicado en España por SD Games. Juego chulísimo, si no fuera por cosas como esta de Clement Franz. En fin, vamos a verlo. Pues nada, mozuelos, vamos a ver lo que nos trae este Riverboat de Michael Kisling, 2-4 jugadores, partidas de 90 minutos para más de 10 añitos, lo cual veo un poco osado. Pero bueno, básicamente la portada, la ilustración es... bueno, ilustración por llamarla de alguna manera. Esta cosa de aquí la ha hecho Clement Franz, ¿vale? Y se nota. En fin, por favor, es que mirad las patatas, es que... ¡ah! ¡Dios! Lo primero, unas instrucciones perfectamente explicadas, muy bien hechas, muy bien estructuradas, realizadas para lerdos como yo, donde nos explica todas y cada una de las 5 fases que tiene el juego, dentro de unas 4 rondas, el modo de puntuación final, etcétera. Esto todo en orden. Después lo que nos encontramos son un casco porro de bolsa. Aquí tengo un sobrante de troquel que me da pena tirarlo. Aquí tenemos las cosechas de 2. Aquí tenemos las cosechas de 3. Aquí tenemos las cosechas de 1. Ahora explicaré qué son estos tokens. Aquí tenemos token amen varios. Ahí tenemos lo que son las cabañas. Tenemos los pozos, los tokens de puntuación de más de 150. De más de 50, el token de jugador inicial. Aquí tenemos los trabajadores, aquí hay mucha maderota, tenemos lo que serían estos trabajadores que son los que van a realizar las cosechas, tenemos los agrimensores que son los verdes y tenemos los encargados del puerto, los prácticos del puerto como llama el juego, que son estos amarillos de aquí. Tenemos un casco porro de barquitos de todos los colores, olores, sabores, formas y materiales. Tenemos dinerito, tenemos aquí unas perrillas, ahora explicaré para qué sirve en cada una de las distintas fases, de las 5 fases, sirve para una cosa distinta, el dinero. Aquí tenemos las cartíbiris, tenemos unas cuantas cartas de ayuda, os lo voy a sacar para que lo veáis. Tenemos unas cuantas cartas de ayuda y tenemos las cartas de los cultivos. Aquí tenemos carta de ayuda. Esto es lo que pasa cuando lo coges al revés. Aquí tenemos las cartas de ayuda, ahora explicaré un poquito en qué consiste, por qué existen estos tipos de terreno y qué aplicación tienen estas cartas, por delante y por detrás. Aquí tenemos ya las cartas de oportunidad, aquí tenemos las cartas de los cultivos, en fin, aquí tenemos toda una suerte de cartas que van asociadas a cada una de las distintas rondas del juego. Aquí tenemos casi me atrevería a decir que el motor principal del juego, que son las 5 losetas. Uy, vale, o sea, la que estaba bien, era la que estaba mal en la 1. Aquí tenemos esto, las distintas explicaciones de las 5 rondas que va a tener, de cada uno de los 5 turnos que va a tener cada una de las 4 rondas. Ahora explicaré en qué consiste. Sacamos esta bolsa infame. Tablerete común a todos los jugadores. Aquí arriba iremos poniendo los barcos. Aquí pondremos las cartas de oportunidad. Aquí pondremos marcando las mayorías. Pequeñas ilustraciones, todo explicado. Aquí tenemos el segundo tablero común, que es donde iremos poniendo los terrenos de cosecha. Y el tras de puntuación, que es este exterior de aquí. Y después tenemos aquí los tableros individuales de cada uno de los jugadores. Básicamente tendremos aquí los huecos para ir poniendo los barcos que consigamos, la subida que tendrá que ir haciendo nuestro práctico de puerto, las distintas cosechas en cada uno de los colores, y aquí recordatorios de cómo funciona la puntuación del práctico de puerto, qué puntuaciones vamos a recibir si cerramos una de estas colmenas de aquí, la puntuación de moneda. Esto es más bien de cara al final de la partida. Y esto es el color de cada uno de los jugadores. Este será el jugador rojo, este será el jugador azul, para que veáis de ejemplo. Pues básicamente uno para cada jugador, 4 concretamente, en colores tan usuales y habituales como el naranja, el negro, el rojo y el azul. En fin, todo muy Clement Franz. Y básicamente esto es lo que trae Riverboat. Paso a explicaros cómo funciona este juego. Bueno, pues aquí tenemos el montaje básico de una partida Riverboat. ¿Qué es lo que he puesto sobre la mesa? La disposición es darle a cada jugador un tablero de estos individual. Se le darán 13 trabajadores, 2 agrimensores, que son estos individuos verdes de aquí, 3 monedillas y un práctico de puerto. Su token de puntuación se vendrá al 0 en el tras de puntuación que tenemos aquí en esta zona de juego. Ahora, aquí ponemos una reserva formada por todos los agrimensores sobrantes, los graneros y los pozos. El token de jugador inicial que se repartirá ahora al azar entre los jugadores, el pool de monedas y ahora
hacemos montañitas con las cosechas de nivel 1, que básicamente aquí tendrán una verdura, puede tener una patata, puede tener, en este caso tenemos 2 patatas, aquí tenemos una calabaza, es decir, vamos a tener distintos elementos que vamos a ir poniendo en este tablero de aquí, que después se llevarán a los individuales. Tenemos de 1, de 2 y de 3. Formamos montañitas de tal manera que no se vea lo que tenemos dispuesto aquí. Ahora, en este tablero lo que tenemos que hacer es ir rellenando. Aquí, por ejemplo, cogemos los huecos de 2, ponemos aquí, aquí, aquí y aquí. Los tenemos así a la vista. Deciros que los de 1 no tienen absolutamente nada, pero los de 2 y los de 3 sí tienen. Aquí tienen puntuación, tenemos aquí las 2 frutas, verduras, lo que demonios quiera que sea, las 2 cosechas, y aquí tenemos un punto de victoria. Este punto de victoria lo subimos inmediatamente cuando cogemos esto de aquí. Los de 1, vamos a ponerlos por aquí. Veis que no tienen nada más que lo que vamos a cosechar. Aquí lo vamos poniendo, tampoco tiene mucha complicación, hasta yo soy capaz de hacerlo. Y ahora ponemos aquí 2 más. Faltan los de 4. Los de 4 tienen una puntuación especial, porque tienen aquí 2 puntillos de victoria. Entonces cada vez que cogemos uno de estos, de este tablero de juego, recibimos 2 puntos de victoria. Y este de vuelta aquí a la reserva. Ya tenemos dispuesto el tablero de coger las zonas de cosecha, de coger lo que vamos a cosechar en nuestro tablero individual. Ahora, pasamos al tercer track. En este track lo que vamos a hacer va a ser lo siguiente. Cogeremos 4 individuejos, de estos de aquí, de los blancos, y los colocaremos en este sitio que os voy a indicar ahora, que va a ser el marcador de las distintas rondas. Vamos a colocar un individuo aquí, un mozalbete aquí, un mochuelo aquí, y este personajazo de aquí. Ya tenemos colocados los 4. Eso van a ser las 4 rondas que va a marcar la partida. Ahora, ¿qué tenemos en el tablero este? Aparte del marcador de los distintos turnos, vamos a tener zonas donde tendremos los distintos agentes. Estos agentes nos darán puntos al final de la partida en un set de mayorías. Aquí tenemos los 4 huecos de las cartas de oportunidad que tenemos aquí dispuestas, que ahora os enseñaré. Y arriba tenemos lo que serían los barcos. Todos los barcos que vamos a ir mandando, Nueva Orleans, todo el rollo, la temática realmente no afecta mucho, es un juego Eurogame, muy Eurogame, bastante Eurogame. Pero deciros que aquí hay barcos, que los barcos tienen, la parte de arriba tiene 2 beneficios inmediatos que se recibirá conforme coja el barco, y aquí tiene la capacidad del barco. Este tiene una capacidad para un individuo. Tenemos de 1, tenemos 2 tipos de 2, 2 tipos de 3, y ahora de 4, de 5, de 6 y de 7. A su vez tenemos aquí las cartas de cultivo, que lo que traen son cartas con una ilustración infame de Clement France y un tipo, un color y sobre todo un símbolo, juego especialmente hecho para daltónicos, que irá asociado a nuestro tablero de juego, a los hexágonos de nuestro tablero de juego. Pues aquí tenemos toda una suerte de cartitas, que son las de cultivo. Las cartas de oportunidad que tienen, pues desplegaremos 4 para cada una de las distintas rondas. Aquí en la zona de juego pondremos una aquí, pondremos una aquí, pondremos una aquí y pondremos una aquí. Ahora, tenemos esto. Estos son los recordatorios de qué hay aquí. Es decir, te dice que hay 14 de maíz, 14 de patata, 14 de calabaza, 14 de nabo, 14 de trigo. Aquí tenemos, por ejemplo, las de 2. Tenemos esta, dice que hay una copia de estas de aquí. Hay 2 copias de estas de aquí. Y tenemos la de 3 que dice que hay una copia de estas de aquí y 2 copias de estas de aquí. Esto lo queréis, si queréis, lo ponéis aquí al lado para ir controlando lo que va saliendo y lo que falta. Y por último ya tenemos aquí estas maravillosas losetas, que son el motor de la partida. Tenemos 5 losetas y cada una de ellas va a ir marcando las 5 fases en que va a costar cada una de las distintas rondas. Vamos a ver cómo va. Lo primero que tenemos que hacer en Riverboat es ver el número de jugadores que vamos a participar en la partida. A uno de ellos se le dará el token de jugador inicial, se repartirá al azar. Y una vez que tengamos seleccionado el número de jugadores, colocaremos nuestro práctico de puerto, dependiendo del número, lo pondremos aquí si somos 2, aquí si somos 3 o aquí si somos 4. Vamos a simular, por ejemplo, una partida a 2. Ponemos a nuestro práctico de puerto aquí en el hueco del 1. E irá avanzando así en este track del puerto. Ahora explicaré cómo funciona. Las 5 losetas que van a ir marcando el ritmo de la partida se repartirán mediante un drafting, empezando por el jugador que tenga este token de aquí. Conforme termine la ronda que está en curso, de las 4 rondas en que se divide el juego, se pasará al jugador de la izquierda en el sentido de la aguja del reloj. Ahora, ¿qué forma cada una de las losetas que van a marcar las 5 partes que tiene cada una de las rondas? Aquí tenemos la loseta del 1. El 1 será la fase de cultivo, tendremos que sacar 8 cartas para ir colocando a los distintos trabajadores. Y aquí tenemos una bonificación especial. Cada loseta se divide en el número de loseta que corresponde, se divide en el efecto principal que hace, una bonificación que da si te queda la loseta al inicio de esa fase del turno, y qué pasa cuando pagas monedas para realizar en esta fase.
así en cada una de ellas. Aquí, por ejemplo, lo de las 8 cartas que os he comentado, aquí ir haciendo los cultivos cogidos del tablero principal, que hacemos con la moneda, y en este caso la bonificación será una moneda. En este caso nos dará un movimiento en el espacio del práctico de puerto, aquí tendremos el efecto de la parte 3 de la ronda, que el efecto especial de cuando tenemos 9 descubiertos del mismo tipo para coger granero, agrimensor o pozo. ¿Y qué pasa con la moneda? Pues así respectivamente con todas y cada una de ellas. Voy a empezar a explicaros cómo se cogen estas losetas. Jugador inicial, coge la 5, entonces hace así, pues me quedo la 1. Ahora se pasan las restantes al jugador de la izquierda. Mira las que tiene, pues se queda la 4. Se pasa en el sentido de la aguja de reloj, pues se queda la 2, pues pasa la restante, se queda la 3, así respectivamente, hasta que cada jugador tiene una serie de losetas. Dependiendo del número de jugadores tendremos más o tendremos menos. Ahora, una vez que están ya repartidas estas losetas, será tan sencillo como comenzar en el orden básico. Empezamos por la que tiene el 1, el jugador que tiene la loseta del 1 empezará haciendo los efectos de cada una de las 5 fases de esta ronda. Vamos a ver cómo funcionan. ¿Cómo dices? ¿Prácticos de puerto? Ah, es verdad, sí. Que se me ha pasado una cosa por alto. Que eso de que cuando termina la ronda se pasa el token de jugador inicial a la izquierda es solo a 2 y a 4 jugadores. Cuando hay 3 jugadores, el token de jugador inicial se le da al que tenga menos puntos en el track de puntuación. Y en caso de empate, al que tenga su marcador de puntuación en la parte más alta. Ahora sí, ¿ya estás contento? Pues seguimos. Comenzamos por la primera fase, que se llamará la fase de arar. En esta fase sencillamente el jugador que la tiene cuando comienza esta parte del turno se llevará el que toque de estos trabajadores y lo colocará automáticamente en su tablero de juego. Paso a explicaros el tablero individual. Básicamente lo que tendremos que poner aquí son los distintos trabajadores que en la siguiente fase realizarán el cultivo. ¿Y cómo se hace? Pues como dice la carta, tendremos que sacar 8 cartas de cultivo y iremos colocando a los distintos trabajadores en las respectivas cartas. Si utilizamos una moneda, tendremos una excepción a esta regla. Voy a explicaroslo por orden. Cogemos esta carta y ahora, de este montón de cartas, se baraja aquí en condiciones, en plan croupier de la Vega, y cogemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Las voy levantando de una en una. Es decir, la primera, pues aquí, en la parte del trébol, que lo que viene siendo la amarilla. Ahora es cuando voy a colocar en esta fase estos trabajadores blancos de aquí. Deciros que si tengo trabajadores en mi reserva, obligatoriamente tengo que ponerlos en el tablero de juego. Ahora, este amarillo, el trébol, pues coloca a mi trabajador en cualquiera de los huecos que tenemos aquí de la parte correspondiente al trébol. Imaginemos que lo pongo aquí. Ya tenemos la primera de las cartas. Cogemos la segunda de las cartas, le damos la vuelta. La blanca, es decir, esta de aquí, pues ponemos aquí un trabajador. Seguimos. La ponemos aquí. Esto lo tenemos que hacer todos los jugadores simultáneamente. ¡Ojo! Que tenemos aquí un comodín. La coloco donde yo quiero. Pues lo coloco aquí, por ejemplo. Descarto esta carta. Pues así respectivamente con todas y cada una de las distintas cartas que vamos a tener en la ronda. Tenemos esto, lo ponemos aquí. Esta que es la estrellita lo ponemos pues por aquí, por ejemplo. Para ir marcando esto. Ahora tenemos esto por aquí. Lo estoy poniendo un poco a voleo, sin estrategia ninguna, para que veáis cómo funciona la mecánica de la ronda. Ahora tenemos esta aquí, la colocamos de nuevo en la estrella la ponemos aquí. Ahora tenemos esta aquí, pito flauta, otro comodín, pues lo pongo, yo qué sé, aquí mismo. Venga, a lo tío Paco. Ya están puestas las 8. Deciros que existe una excepción a esta regla. Si queremos, podemos pagar una moneda de las que tenemos aquí, devolvemos al pool general de monedas y lo que hacemos es que en lugar de colocar a nuestro trabajador donde nos indique la carta, lo colocamos donde nosotros queramos. Imagina, por ejemplo, que yo gasto una moneda y no quiero colocar al trabajador de la octava carta, imagina que está en la octava carta, no quiero colocarlo en la estrella por lo que demonios quiere que sea, pues gasto una moneda, la devuelvo a la reserva general y coloco a mi picharrandanga aquí, por ejemplo. Tan sencillo como eso. Así es como funciona esta primera fase, la fase de arar. Ya tenemos colocados todos los trabajadores a lo largo de las 8 cartas. Vamos a ver cómo sigue el juego. Entramos en la fase de sembrar, la segunda fase de las 5 que conforman cada una de las 4 rondas de este Riverboat. Básicamente, el jugador que tenga este será el siguiente en jugar, empezando por él. Lo primero que hará será recibir una moneda del pool general que se lo traerá a su zona de juego como bonificación. Básicamente en esta fase lo que tendremos que ir cogiendo es los setitas de aquí y las iremos colocando en nuestro tablero de juego. ¿Cómo? Pues muy sencillo, siguiendo la marca del dibujo. Tendremos que coger siempre que queden tapados trabajadores. Tenemos que tapar
todos los huecos de los trabajadores, es decir, todo sitio, toda loseta que esté descubierta, que tenga un trabajador encima, tiene que quedar tapada con algo de lo que tengamos aquí. Bonificación adicional, es decir, podremos pagar una moneda para no coger una de las que tenemos aquí, sino pago una moneda y elijo de las de 1 o de las de 2 la que yo quiera de la reserva. Es decir, cojo la reserva entera, miro lo que me convenga y la pongo en la localización. Os hago el ejemplo de cómo sería. Imaginad, por ejemplo, que va este jugador, el jugador que tiene el del 2. Una vez que él elige, se sigue en el sentido de las agujas del reloj, hasta que todos los jugadores tengan sus trabajadores con una loseta encartada debajo. ¿Cómo lo hacemos? Imaginemos que va este. Pues coge esta, por ejemplo, y dice, la coloco pues aquí. Levantaría estos 3 y los devolvería ahora. Iría al siguiente jugador en el sentido de la hoja del reloj. Da la vuelta y me llega de nuevo. Pues cojo una de las de 2. Hago así, Tened en cuenta que obviamente se irían descartando porque la gente iría cogiendo de aquí. Si por lo que sea tengo un trabajador libre y no quedan huecos disponibles, están todos los huecos vacíos, relleno por completo. Si por lo que sea queda alguna posibilidad de poder poner trabajadores con su losetilla correspondiente, tenemos que ponerlas. Ahora, por ejemplo, imagina que me llega de vuelta, pues hago esto. Lo pongo así y coloco este aquí. Me da la vuelta entera y coloco este de 1. ¡Hala! Ya están todos colocados. Pues una vez que tenemos todo esto colocado y todos los jugadores tienen todos sus trabajadores con una loseta debajo que hayamos cogido de aquí, se termina esta fase del turno. Seguimos. Recordad lo que os he comentado antes. Si del tablero este cogemos una loseta de 2, nos dará un punto inmediatamente. Si cogemos una loseta de 3, nos dará 2 puntos inmediatamente. Ahora sí, entramos en la tercera fase del turno, que es esta de aquí, en la fase de recolección y traslado. Esta fase, básicamente, el jugador que la tenga comenzará la tercera fase y subirá 1 en el track del práctico de puerto. Ahora explicaré en qué consiste el práctico de puerto y cómo nos da una puntuación genial al final de la partida. Si somos el primero, si somos el segundo, el sucesivo, nos da una puntuación medio-medio. Básicamente lo que tendremos que hacer es coger gentuza de aquí y meterla en los respectivos barcos para mandarlo a paseo. Básicamente, ¿cómo funciona? Tendremos que coger terrenos que sean idénticos, que estén distribuidos a lo largo de nuestro tablero. Es decir, en este caso voy a poneros el ejemplo de que tenemos 3 patatas. Es decir, aquí tenemos un trabajador con patata, aquí tenemos 2 y aquí tenemos 3. Pues sería tan sencillo como coger estos 3 mozalbetes están apuestos de aquí y coger un barco de los que tenemos aquí. Existen 2 tipos de barcos. Los barcos que están en el tablero este, que son el de 1, estos 2 de 2, estos 2 de 3, el de 4, así hasta el 7. Y aparte tenemos el pool de barcos. Es importante hacer esta separación, por lo que ahora os explicaré de la moneda. Básicamente, si cogemos 3 trabajadores y los tenemos aquí, los cogemos de la patata, lo que hacemos es que cogemos un barco de 3 que esté sobre el tablero, que solo habrá uno, y lo colocaremos en el primer hueco disponible de los que tengamos aquí en nuestro tablero individual. Como veis, se queda el hueco. Ahora explicaré qué particularidad tiene hacerlo de la moneda. Los trabajadores que hemos utilizado para mandar a paseo los devolvemos a nuestra reserva general de trabajadores. ¿Qué pasa si lo que hago es gastar una moneda? Si gasto una moneda, puedo coger un barco, no de los que haya aquí en el hueco vacío, porque ya no queda ninguno disponible. Los puedo coger de la reserva, de los que están en la parte de arriba. Para eso sirve gastar la moneda en este turno. Pues así lo hacemos, comenzando por el jugador que tiene la loseta del número 3, en el sentido de las agujas del reloj. Cada uno cogerá un barco hasta tener un máximo de 2. Se le dará 2 vueltas, comenzando por este jugador. Particularidad. Aquí viene una pequeña reglita especial que es la que nos hace entrar en juego a los agrimensores, que son estos individuos de aquí, a los pozos y los graneros. Cuando de nuestro tablero de juego se queden libres 9 losetas del mismo tipo, lo que haremos será recibir uno de estos, el que nosotros queramos, y lo colocaremos inmediatamente. Es decir, cogeremos este de aquí y lo pondremos, por ejemplo, en uno de los huecos que tengamos disponibles. Pondremos aquí un pozo, o pondremos, por ejemplo, una cabaña. Un granerillo de estos, lo pondremos aquí, en cualquiera de los huecos que tengamos libres. Deciros que si es el agrimensor tenemos que dejarlo aparte de momento. Ahora explicaré cómo funciona porque hay una ronda sucesiva, un turno sucesivo, una fase en la que podremos colocar hasta 2 de estos picharrandanga. Hasta entonces, deciros que, recordad, el que coge esta loseta avanza 1, su contador de el práctico de puerto. Tenemos que coger de aquí
hasta 2 barcos. Barcos que estarán dispuestos hasta aquí. Si pagamos una moneda, podemos coger no solo de los que están aquí, sino de los que están en la parte de arriba, por si nos han quitado el que nosotros necesitábamos. Tan sencillo como eso. Y si tenemos 9 huecos abiertos al coger a nuestros trabajadores, inmediatamente cogemos un pozo y lo colocamos, un granero y lo colocamos, o un agrimensor y lo ponemos aparte en nuestro pool de trabajadores. Tan sencillo como eso. Vamos a ver la cuarta parte del turno. Entramos en la cuarta fase del turno, fase de oportunidad. Básicamente, como veis, aquí tenemos 4 cartas dispuestas que hemos sacado de este montoncito de cartas al azar, sin mirarlas antes de sacarlas. Una vez que lo tenemos dispuesto, comenzaremos por el jugador que tenga esta loseta de aquí. Ese jugador elegirá una de las 4 cartas y se la traerá a su zona de juego. El jugador que coge la loseta, que coge la carta en este caso, perdón, se llevará aparte la bonificación que nos indica encima. Básicamente, este moverá 2 su práctico de puerto inmediatamente, este cogerá un agrimensor y se lo traerá a su pool común, este cogerá uno de sus trabajadores disponibles en caso de tenerlos y lo mandará a su zona de agentes. En este caso, por ejemplo, imaginemos que este es el jugador naranja y coge esta carta. Se traerá un trabajador aquí a la zona de agentes. Ese trabajador ya no sirve ni como pool común para ir poniendo, ni como pool de trabajador para ir poniendo aquí, ni podrá volver a ponerlo dentro del tablero individual. Por último, aquí recibimos una moneda y chimpum. Tampoco tiene mucho secreto. Ahora, ¿qué pasa? Llega el turno de este jugador, comienza el que tiene la loseta del 4, se lleva esta, coge la moneda correspondiente y se trae esto a su zona de juego. Así respectivamente hasta que los 4 jugadores como máximo reciban cada uno una carta de las que tengamos aquí. A 2 jugadores solo se cogerán 2, las otras 2 a descarte. Deciros que existe también una bonificación especial. Ojo, el jugador que coge esta loseta recibe una bonificación de un punto de victoria que se sube inmediatamente en el tras de puntuación. Ahora, pasamos a esto. Una moneda. Se gasta la moneda. Cogemos la carta que queramos. Cogemos de aquí, del montón de cartas, miramos todas las que queramos y cogemos y nos la traemos. Obviamente no recibimos ninguna bonificación, porque no cogemos ninguna concreta de ninguno de los 4 huecos. Pues así es como funciona esta cuarta fase del turno. Vamos a ver la quinta y última. Entramos en la quinta y última fase del turno, lo que se llamará la fase de puntuación. Básicamente comenzará por el jugador que tenga esta loseta de aquí. Será el último en jugar, comenzar su loseta de fase de turno, pero recibirá una bonificación bastante importante. Puede elegir entre o coger una moneda, avanzar 1 su práctico de puerto, o colocar un trabajador de los que tiene en su reserva, llevarlo a la zona de los agentes, aquí a su zona de puntuación. En este caso, la naranja lo traerá aquí. Ahora, ¿qué podemos hacer en este turno? Pues tendremos que colocar hasta un máximo de 2 agrimensores de los que tengamos en nuestra reserva general. Eso será en la primera, la segunda y la tercera ronda. En la cuarta ronda podremos colocar hasta un máximo de 3 agrimensores en nuestra zona de juego. ¿Dónde podemos poner un agrimensor? Pues en 3 sitios distintos. Podemos colocarlos sobre un pozo, podemos colocarlos sobre un granero o podemos colocarlos en una carta de oportunidad. Voy a empezar por estas últimas. Deciros que una carta de oportunidad nunca va a puntuar salvo que tenga encima un agrimensor. Es decir, esta carta que me daría 2 puntos de victoria por cada agente que tenga en mi zona de juego, con un máximo de hasta 14, no me va a puntuar salvo que le ponga encima un picharrandanga de estos. En este caso sí me va a puntuar, de otra manera no. ¿Qué pasa? Que después podemos colocar a los agrimensores, que he tenido que mirarlo y son una especie de ingenieros, que lo sepáis. Básicamente podéis colocarlos también en un pozo o en un granero. Cuando los pongo en un pozo me va a puntuar, me va a dar un punto por esa loseta en la que se encuentra y la extensión del mismo tipo de cosecha más larga. En este caso, como lo estoy colocando sobre un trigo, voy a recibir un punto por este trigo y otro punto por este trigo. Es la extensión más larga que tengo en este momento. Así puntúan los pozos. ¿Cómo puntúan los graneros? Pues coloco a mi trabajador, a mi agrimensor en este caso, sobre este granero. Pues todas las que la rodean, que sean del mismo tipo que la que tenemos colocado nuestro agrimensor con nuestro granero, nos dará 2 puntos de victoria por cada uno de ellos. Tanto en el caso de los pozos como en el caso de los graneros, la puntuación se suma inmediatamente en nuestro tras de puntuación. Pues así básicamente es como funciona. Adicionalmente a esto que os acabo de explicar, deciros que por cada agrimensor que coloquemos nos va a dar un punto de victoria y por cada agente que coloquemos en Nueva Orleans nos va a dar un punto de victoria, que se sumarán en cada caso inmediatamente en nuestro tras de puntuación. Pues así es como funciona un turno a este juego, a Riverboat. Voy a seguir explicando cómo funciona la puntuación de el práctico de puerto y la puntuación final de partida.
Vamos a ver cómo funciona la puntuación final a este Riverboat. Pero antes de entrar en la puntuación final, os tengo que explicar cómo funciona la puntuación de nuestro amigo el práctico de puerto. Como habéis visto, a lo largo de la partida, dependiendo de dónde nos pongamos, o dependiendo de lo que vayamos jugando, vamos a ir avanzando nuestro práctico de puerto espacio a espacio. Como veis, hay determinados huecos que tienen un enganche de la cuerda que tendrá nuestro barco amarrado. Hay en el 7, en el 9, en el 11, hay las losetas impares, así hasta el 23. Como veis, he simulado que hemos ido ganando los barcos en la fase correspondiente, donde podía conseguir hasta un máximo de 2 barcos, recordad. Ahora, ¿qué hacemos con eso? Pues imaginad que terminamos aquí. Terminamos en el 11. Acaba la partida en el 11 y comenzamos la fase de puntuación. Deciros que el práctico de puerto va a puntuar las losetas de barco, es decir, va a puntuar los barcos que se encuentren en su sitio hacia atrás. Obviaremos por completo todo lo que se encuentre por delante del práctico de puerto. ¿Qué quiere decir eso? Que solo vamos a tener en cuenta, a efectos de puntuación final de partida, los barcos que sean este y este, porque se encuentran o en la misma loseta o hacia atrás, de donde se encuentra nuestro práctico de puerto. Ahora, ¿cómo funciona esa puntuación? ¿Cómo se puntúa con este individuo de aquí? El que quede primero de más avanzado al final de la partida, el práctico de puerto, recibirá la suma de los números de la capacidad máxima que tiene cada barco completa. Es decir, en este caso sería 2 más 2, 4, más 3, 7. Este jugador en este caso, al tener aquí su práctico de puerto y haber quedado el primero, recibirá 7 puntos que sumará inmediatamente en su tras de puntuación. El resto de jugadores, como bien nos recuerda el tablero individual, recibirá la mitad redondeando hacia arriba. ¿Qué quiere decir? Que si hay otro jugador que tiene, por ejemplo, aquí en el 10, al estar en el 10 y no estar en el 11, este barco tenemos que obviarlo. Sería 3 más 2, 5, dividimos entre 2, redondeando al alza. Se suba inmediatamente en el tras de puntuación. Una vez que ya hemos explicado cómo funciona nuestro práctico de puerto y cómo puntúa los respectivos barcos, siendo que si somos el primero recibiremos puntuación completa de la suma de capacidades y si somos el segundo sucesivos recibiremos la mitad, deciros que si hay dos jugadores que están empatados, ganará, es decir, tendrá la puntuación completa el que en la cuarta y última ronda tenga la loseta con el número más bajo. En este caso, si ambos jugadores estuvieran empatados y uno tuviera el 4 y otro el 5, puntuaría máximo este jugador. Este que tiene la loseta número 5 puntuaría solo la mitad, al igual que el resto de jugadores que estuvieran por detrás en la zona de práctico de puerto. ¿Cómo se calcula la puntuación final? Pues será tan sencillo como coger la puntuación que hemos ido obteniendo a lo largo de la partida y sumarle un punto de victoria por cada moneda sobrante, 7 puntos de victoria por cada espacio de color de campo cerrado sobre nuestro tablero. ¿Qué quiere decir eso? Que si ocupamos con cosecha todos los colores, todo el color de un tipo de cosecha, al final de la partida, como nos recuerda esta colmenita de aquí, recibiremos 7 puntos. Adicionalmente recibiremos 2 puntos de victoria por cada propiedad no puntuada, es decir, 2 puntos de victoria por cada granero que no tenga un agrimensor, por cada pozo que no tenga agrimensor o por cada agrimensor que se nos haya quedado en la reserva. Sumaremos la puntuación del puerto y tendremos la puntuación final del bonus de los agentes. ¿Cómo funciona? Pues será tan sencillo como coger y ver aquí quién tiene la mayoría. El que tenga la mayoría se llevará 20 puntos, el segundo se llevará 10, el tercero 5 y el cuarto no se llevará absolutamente nada. Esto no cambia a 2 jugadores o a 3 jugadores. Siempre se va a puntuar 20 el primero, 10 el segundo, 5 el tercero, 0 el cuarto. Tan sencillo como eso. La suma de todos estos puntos será en la que arroje la victoria. El que tenga más puntos ha ganado. En caso de empate, absolutamente todos ganan. Así que, tan sencillo como esto. Esto es Riverboat. Paso a daros mi opinión. Perdón. Pues nada, mozuelo, esto es lo que da de sí este Riverboat de Michael Kisling. 2-4 jugadores, 90 minutos, más de 10 años. Editado por Lucas Spile, publicado por SD Games. Juegazo. Sin media tinta. Vamos a ver, juego muy bueno. Tuve la suerte de probarlo en Essen. Me lo enseñaron en el stand de Lucas Spile, una muchacha alemana,
Rita se llamaba. Que por cierto, Rita, me lo explicaste mal. La parte de cuando tienes 9 huecos libres, tienes los 9 huecos libres, ella dijo que tenían que ser sucesivos, que tenían que cogerse los 9 del tirón. No, o sea, tienen que estar libres en cualquier parte de tu tablero. Cuando ya tienes 9 huecos de cosecha libres, es cuando coges o el pozo, el granero o el agrimensor. Juego muy bien hecho, muy bien estructurado, euro medio, bastante apetecible, muy accesible a todo tipo de público, muy sólido, aguanta muy bien el número de jugadores, a 2 tira genial, a 3 tira muy bien, compensa esa mecánica que falla, por cuanto que al ser 4 rondas el juego, a 3 jugadores uno jugaría 2 turnos y los demás solo uno. Pues hasta eso lo ha pensado Michael Kisling. Lo que ha hecho es que al que tiene menos puntos en el tras de puntuación, se le da ese token de jugador inicial. En caso de empate, el que está en la parte más alta recibe ese token del timón del jugador inicial. Temáticamente, se supone que estamos en Nueva Orleans, en la época que la gente se iba con los barcos y las cosechas y tal. Hace una especie de disclaimer, me hace mucha gracia en las instrucciones, porque dice que ha tratado de evitar un poco el tema de la esclavitud, pasar de puntillas por encima de él. Era una época bastante chunga en estos términos. En fin, no sé, me parece un disclaimer un poco innecesario, pero ya está ahí. En cuanto a lo que es materiales, componentes y todo eso, muy buena calidad, muchísima madera, todo muy bien hecho, bien organizado, todo muy claro, pese a que la ilustración lo ha hecho Clement France. Clement France en su línea de ilustraciones abominables, pero su iconografía es muy buena. Entonces esto siempre deja bastante claro qué es cada cosa, cuándo da la puntuación, en qué momento, y la verdad es que está bien hecho en cuanto a estos términos. En cuanto a Michael Kisling, deciros que yo no sé qué le ha pasado a este Essen, se ha vuelto absolutamente loco, se ha divorciado, como he escuchado por ahí, de Wolfgang Kramer, su eterno compañero en creaciones de juegos, y ha sacado Azul, Reworld, ha sacado un mogollón de juegos, vaya. En Riverboat, de los que le he probado, entre Azul y eso, Riverboat es el que más me gusta con diferencia. Está muy bien hecho, ya os digo, tiene muchas mecánicas que están muy chulas. Tiene toquecillos de Puerto Rico en cuanto a la selección del token, ese jugador inicial que va a tener la posibilidad de elegir la mayor cantidad de losetas, ir haciendo un drafting. Hay unos jugadores que van a tener una bonificación por haber sido el primero en coger la loseta. Ya os digo, tiene ese regustillo Puerto Rico, esa parte chula que tiene Puerto Rico. Puerto Rico tiene otras partes que no hay por dónde cogerla, pero esa parte de Puerto Rico que está muy chula. Tiene muchas mecánicas muy graciosas. Un componente de azar casi mínimo, me atrevería a decir, en el sentido de el único azar que hay es el de las cartas de oportunidad y el de las 8 cartas que te van saliendo en la primera fase de la ronda. Está bien estructurado, está bien pensado, y ya os digo, a 2 jugadores está muy bien, a 3 jugadores lo he jugado y ha ido genial, y a 4 jugadores le he echado 2 partidas y ha funcionado perfectamente. Todo el mundo que la ha jugado ha salido muy satisfecho con él. No es el mejor juego de Essen, ni el mejor juego de Kisling, ni el mejor juego de la historia, pero yo creo que no lo pretende. Consigue lo que pretende, que es echarte un buen rato, Eurogame, de darle un poquito de vuelta al coco, de ir haciendo las cosas, de esa primera fase que tiene el turno, de esa fase de colocación de las 8 cartas, de ir colocando tus trabajadores disponibles, ir pensando cómo los vas poniendo para irte organizando después, ir viendo el tablero de los cultivos para en la segunda fase ir cogiendo de esas zonas, de ese hueco de 3, hueco de 2, hueco de 1, para ir tapando la mayor cantidad de huecos posible. Y no solo eso, sino ir haciendo los combos después para en la sucesiva fase ir cogiendo la mayor cantidad de gente posible para devolverlo a tu reserva general, porque si no tienes trabajadores en tu reserva general, en la siguiente ronda no vas a tener gente para colocar cuando vayan saliendo las cartas. Es decir, todo muy bien hilado, todo muy bien pensado, y da lugar a un producto que está bastante bien. Peguillas, para mí tiene una, y no es el arte de Clement France. Se me ha resentido más a 2 jugadores, pero es verdad que la puntuación final de los barcos me parece un poco desequilibrada. Me explico. El hecho de que el primer jugador reciba la puntuación completa de los barcos, tened en cuenta una cosa, ese jugador ha tenido que ir avanzando al práctico de puerto lo más posible, ha tenido que avanzarlo a lo bestia. Entonces se habrá ido pensando cómo estructurarse para tener los trabajadores y conseguir los barcos más altos posible. Le habrá dado igual el resto de cosas, la fase de oportunidad, la puntuación de los pozos, la puntuación de los graneros, le habrá dado exactamente igual.
habrá ido única y exclusivamente a los barcos a través de colocar los trabajadores y arrastrar la mayor cantidad de trabajadores posibles para colocarlos dentro de un barco y tener la capacidad más alta posible. El hecho de que este jugador que haya ido exclusivamente a eso reciba la puntuación completa de la suma de la capacidad de todos los barcos de su práctico de puerto para atrás y que el resto de jugadores solo reciba la mitad de aquello que ha podido conseguir en cuanto a capacidad de su práctico hacia atrás, en algunas partidas se me ha resentido. Un jugador que ha ido exclusivamente a esto ha ganado por encima de los demás jugadores. ¿Qué pasa? Que ya cuando le hemos cogido más partidas hemos conseguido, si bien no destruir por completo esta estrategia, hemos conseguido neutralizarla. Haciendo quizá un poco de kingmaking, es quizá la pega que le veo. Pero quitando eso, quitando que tiene que ser un jugador muy experto, que ya le lleve bastantes partidas, que vea esa estrategia y que tenga un poco de suerte en la salida de las cartas de cosecha, en coger las cartas de oportunidad que te dan igual, pero en las 8 cartas de cosecha, colocar a tus trabajadores bien, que te hayan salido las losetas para en la fase de cultivo, ir poniéndolo debajo de tus trabajadores correctamente y que te vayas haciendo el combo en condiciones. Es decir, tienen que ser muchas circunstancias para que se te dé esto que os digo de avanzar a lo bestia al práctico de puerto. Pero se nos ha dado el caso en una partida, se nos ha dado el caso y el jugador que lo hizo nos fundió en puntuación de ahí. Es cierto que compensamos mucho con la puntuación de las mayorías porque tenía poca gente que llevar después como agente a Nueva Orleans, pero ya os digo, se destapó un poco por esto y le vimos un poquillo la orejilla al lobo en este concepto, en el concepto de irte desarrollando mucho el práctico de puerto. Esta es quizás la pega que le he conseguido encontrar a las 8, 9 partidas que le llevo, la de Essen, más he ido probando la 2, a 3, a 4, y yo os digo, me ha tirado perfectamente a todo el número de jugadores y el juego está genial. De precio, para lo que vale, me parece que vale menos de 40 pavos, o sea, es que esto está tirado a la cara. Esto, para la gente que os gusta los Eurogames medios, o la gente que quiere incluso introducirlo en el mundo de los Eurogames, no es complicado. Es muy accesible, es entendible por todos lados, no es una locura en cuanto a darle vuelta al coco y tal, vas un poquito improvisando sobre la marcha. Y me atrevería a decir que este tipo de juegos de Essen, este tipo de Eurogames, y Montana fueron los que más me llamaron la atención, los que más me gustaron. De hecho, es de lo que más me ha gustado de Essen. Así que chapó por SD, que os lo ha traído a España. Nosotros tenemos una copia en inglés, ahora tenemos esta en español. Juego muy gracioso, ya digo, muy Kisling, todo muy euromedio. Si conocéis su trayectoria profesional como autor de juego, más o menos hace juegos sencillote, euromedio, accesible a todo el mundo, independiente del idioma, en fin. Genial, muy recomendado este Riverboat desde fase de mantenimiento. Así que nada, esperamos que la reseña os haya servido de ayuda. Comentarios aquí abajo en la cajita de comentarios, si lo habéis probado, qué os ha parecido, si coincidís con la pega que le saco, si veis las cosas que comento buenas del juego, si coincidís con ella, cualquier cosita que queráis decirnos, aquí abajo como siempre. Muchas gracias por estar ahí. Nos vemos en el siguiente vídeo, nos vemos en el tablero. Chao familia. Vídeo patrocinado por Juegos de la Mesa Redonda, tu tienda de juegos de mesa online.